Sí, tiene. Y va a poder demostrar que lo que estamos buscando no es al azar. Ok, exactamente, Ana. Josué, ¿pudiéramos utilizar a toda la población para realizar un estudio o para ver, comprobar una hipótesis? O sea, de que podías. O sea, de que de poder, pero Sería lo ideal, ¿no? ajá, pero en teoría los cálculos de muestra es para tomar una representación de una población. De Entonces, una población. eso te limita la duración de tu estudio, la economía, y pues al final no importa qué tan grande hagas el número, si ya pasaste ese número, pues los resultados muy probablemente sean los mismos. Ujú, exactamente. Entonces va más en costos, en recursos humanos, éticamente tampoco sería viable no hacer un cálculo de tamaño de muestra, porque pues utilizaríamos personas pues innecesariamente, porque no tendríamos los resultados de manera confiable. Ahora, ¿qué errores podemos cometer o deberíamos considerar a la hora de hacer el cálculo de tamaño de muestra áurea? Está apagado tu micrófono. Perdón, doctora. Errores en el cálculo de tamaño de muestra. Eh, pues tendríamos que tener en cuenta las variables que vamos a... mm, mm, no, ¿No? Dani, Sí, tal vez podría ser un error no definir los parámetros, por ejemplo, nivel de confianza, poder estadístico y las exactamente. variables también, error al identificarlas o el tipo de estudio. Principalmente los que mencionaste, la Sí, confianza y el poder estadístico. José, ¿tú ibas a decir algo por ahí? Sí, o sea, es que el poder y eso que comentó es el error tipo uno y el tipo 2. El error tipo uno y el error tipo 2. Exactamente. ¿A qué se refiere el error tipo uno, Ana? A cuando dices que tu hipótesis es verdadera, pero no lo es. Exactamente. Perdón, es que no estoy viendo a todos y por eso no los estaba nombrando a todos. Pero sí, exactamente es. ¿Lo pueden explicar también tú, Miguel Ángel, a qué se refiere ese error tipo uno? ¿Puedes complementar la respuesta de Ana? Y pues es que creamos que nuestra hipótesis sea cierta sin que lo sea. Exactamente, ¿no? Y Pensar que el resultado es real o que hay una diferencia estadísticamente significativa cuando en realidad no la hay, ¿no? ¿Y esto qué pasaría cuando el tamaño de muestra es muy grande o es pequeño? que es pequeño. Cuando es pequeño, ¿crees que cuando es pequeño tenemos mayor posibilidad de encontrar una diferencia estadísticamente significativa cuando en Ah, no. realidad no la hay? No, estoy equivocado. Entonces, más cuando sea más grande. Cuando sea más grande, exactamente. ¿Y cuál es el error tipo 2, Aura? Doctora, es que no estoy encontrando lugar para instalar, por eso estoy... No te escuché. Yarla, el error tipo 2. El error tipo 2 es cuando aceptamos la hipótesis nula, es decir, decimos que sí son, que no hay diferencia entre las muestras, pero es falso. Exactamente. Ujú, muy bien. Entonces, pues todo esto ya lo vimos ahorita. La importancia de hacer un cálculo de tamaño de muestra es porque sería imposible estudiar a toda la población sin requerir tanto tiempo o dinero. Y bueno, por lo tanto, tenemos que tomar una muestra de una población, pero esta muestra tiene que ser representativa.
Otra importancia es que minimicemos los gastos, ¿no? Los recursos económicos como humanos. También no es ético, si no hacemos un cálculo de tamaño de muestra, exponer innecesariamente a los participantes, porque no tendríamos un resultado útil o certero. Ya vimos que si no hacemos un cálculo de tamaño de muestra, existe la posibilidad de caer en un error tipo 1 o en un error tipo 2. Y por lo tanto, también la calidad de la información que nosotros obtengamos en nuestro estudio puede ser baja. Si la muestra es muy pequeña, entonces el riesgo de caer en un error incrementa. ¿Pero qué tipo de error es este? ¿El 2? El 2. Exactamente. Y si la muestra es muy grande, pues se va a asociar más con un error tipo 1, porque indudablemente vamos a encontrar diferencias estadísticamente significativas. Ahora, nosotros, ¿qué nivel de confianza creen que sería como el ideal? ¿O es el que más se utiliza? ¿Qué nivel de confianza utilizamos mayormente? 95. 95%. ¿Y qué quiere decir ese 95%, Josué? Otro. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir ese 95%? Que solo hay el 5% de posibilidad de que esos resultados se deban al azar y el Es. 95% sí van a ser como certeros. Ujú. ¿No? Que en el 95% de los casos el medicamento o la asociación se va a encontrar estadísticamente significativa. Ujú. Por ejemplo, si se está probando un medicamento que quiere bajar la temperatura, o se probó un medicamento cuidando el tiempo en el que se baja la temperatura en los niños, cuidando un 95% de confiabilidad. Aquí nosotros diríamos que en el 95% de los casos, tomar este medicamento va a reducir la temperatura en una hora o va a llevar a la temperatura corporal en una hora a sus valores normales. ¿No? En un 95% de los casos, pero vamos a tener un 5% de los casos en el que el medicamento no se va a comportar igual. A lo mejor la baja en media hora o a lo mejor en 2 horas, ¿no? Pero nosotros queremos asegurar que en el 95% de los casos se comporte como lo esperamos y dejamos un 5% de incertidumbre, que era algo que ya habíamos visto en el intervalo de confianza al 95%, ¿no? Ahora, el riesgo alfa o el error beta por lo regular va a representar uno menos ese nivel de confianza. Perdón, uno menos ese error, ¿no? O sea, uno menos el error va a representar la confiabilidad. Por ejemplo, si queremos asegurar una confiabilidad del 95%, ¿de cuánto sería el error alfa? De 5. 5. De 5 sería del 5%. Si queremos asegurar que en nuestro cálculo de tamaño de muestra haya una confiabilidad del 99%, ¿de cuánto sería el error alfa o el riesgo alfa? Del 1. Ujú. Del 1. Ajá, entonces eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Por lo regular, consideramos un 95% de confiabilidad y dejamos un riesgo alfa o un error alfa del 5%, que sería igual al 0,05. Cometer un error tipo 1 sería un falso positivo. ¿Alguien me puede poner un ejemplo en la práctica clínica de lo que sería este error tipo 1? Por ejemplo, tú pusiste el otro día de la aspirina y todo eso, ¿no? O sea, que realmente nosotros sabemos, o bueno, pensamos que es cardioprotector, bueno, o sea, un antiagregante, pero puede que no esté causando el mismo efecto en ese paciente, pero se lo estamos dando por eso, ¿no? Ujú. O sea, puede ser que en un error tipo 1, les voy a poner un ejemplo que a mí me pusieron en una clase, ¿no? Que es muy lógico, muy evidente y pues no se apega tanto como tal a la realidad porque no es un error que pudiéramos cometer. Pero, por ejemplo, un error tipo 1 sería que le dijéramos a un hombre que su prueba de embarazo salió positiva.
¿Sale? ¿Queda claro esto? O sea, nosotros lo estamos encontrando, pero en la realidad nada tiene que ver. Ese resultado en la realidad no es significativo y no podría ser significativo. Que se cheque. Y un error tipo 2 sería que a una mujer le dijéramos que no está embarazada. A una mujer que aparentemente está embarazada, se ve que está embarazada, se le hizo un ultrasonido, logran ver ahí el embarazo evidente y le digamos que no está embarazada. Que alguien llegue y que diga, ¿sabe qué? Su resultado es negativo, no está embarazada. Y entonces ese es un error tipo 2. ¿Queda claro este ejemplo? El error tipo 1 es decir que sí hay una diferencia, que sí hay un efecto cuando no lo hay. Y el error tipo 2 es decir que no hay un efecto cuando en la realidad sí lo hay. ¿De cuánto sería el valor del poder estadístico que nosotros pudiéramos considerar para el cálculo de tamaño de muestra? Pues casi siempre ponen Toma 80. 80, ajá. Pero eso 80. depende de qué tanto tú quieras tener como la beta, ¿no? Ujú, exactamente. Y entonces el beta de cuánto sería si consideramos que el poder fuera de 80. 20. De 20. El 20%. Exactamente. Puede ser un poder de 90 y el beta que valga 10%. Y esto sería un falso negativo, como el ejemplo que pusimos con la mujer que evidentemente está embarazada, pero le dicen que no está embarazada. Es un falso negativo. Ujú. Y el poder estadístico entonces se calcula 1 menos beta. ¿Qué beta sería 1? Puede ser menos 20 si el beta vale 20 y entonces queremos asegurar un poder de 80, es decir, la probabilidad de encontrar una diferencia. Ahora, nosotros tenemos estas posibilidades que ya vimos, ¿no? O sea, ya vimos que cuando encontramos en una investigación que hay una diferencia estadísticamente significativa, que hay una asociación, que hay un efecto y este efecto es estadísticamente significativo, entonces rechazamos la hipótesis nula. Y en la realidad puede ser que este resultado también sea viable y existan diferencias y entonces estamos ante un resultado correcto, porque aseguramos la confiabilidad al 95% o al 99%, dependiendo del estudio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros en nuestro estudio encontramos que hay diferencia y en la realidad es que estas diferencias no existen y por lo tanto caemos en un error tipo 1 o tipo alfa? Ahora, la otra opción es que encontremos que no hay diferencia significativa y entonces aceptamos la hipótesis nula. Encontramos que no hay diferencia, pero en la realidad puede ver que sí la haya y entonces caemos en un error tipo 2. La otra posibilidad es que sea correcto el resultado, que sí exista esta diferencia, perdón, que no existe esta diferencia y que en la realidad tampoco existe esta diferencia. Aquí lo aseguramos con el poder. Y aquí les quise poner un ejemplo. No sé si estén viendo bien la pantalla o se ven a ustedes en el Zoom. No, en la pantalla se ve. La Sí, está pantalla, bien. ok. Voy a hacerlos un poquito. Tenemos este ejemplo de, de un estudio en donde se calculó un tamaño de muestra en donde se requerían 28 participantes para cada grupo. Se comparó tratamiento Dienogest versus placebo en el tratamiento de la endometriosis. O sea, se compararon Dienogest versus placebo. El primer grupo, que fue el de Dienogest, con 15 participantes, y el segundo grupo, placebo, con 17 participantes. No encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, concluyendo que Dienogest no ayuda a disminuir los síntomas causados por la enfermedad. ¿Qué me pueden decir de este estudio? ¿Qué pasa con los participantes, con los grupos? ¿Fue el adecuado? Pues no, porque son menos pacientes por grupo del cálculo del tamaño de muestra y pues ahí podemos caer en un error tipo 2 que es aceptar que la hipótesis nula, que es la que nos ponen, que no se encontraron diferencias, pero Ujú. pues no lo podemos demostrar porque no tenemos los suficientes individuos por grupo, ¿no? Claro, exactamente, Miguel. Esa es la respuesta. Es muy probable
que con con este número de participantes en cada grupo, el resultado haya caído en un error tipo 2, en un falso negativo. Y vamos a ver el ejemplo, recordando también lo que vimos la clase pasada de relevancia clínica. Aquí asociaron la disquesia, que es el dolor al defecar en las participantes que tienen endometriosis. A unas les dieron Dienogest y a otras les dieron placebo, que es el mismo estudio que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, aquí encontraron una incidencia del 33% en las participantes que recibieron Dienogest y del 58% en las que recibieron placebo. ¿Ustedes notan clínicamente una diferencia? ¿Cuánto disminuyó la disquesia con el Dienogest? Hagan la reducción absoluta de riesgo. Pues la absoluta 25, ¿no? 25%, exactamente. La disquesia disminuyó un 25% en valores absolutos. Y en valores relativos, ¿qué me dicen de ese riesgo relativo? ¿Es estadísticamente significativo? Pues no, aunque ahí falta el intervalo, ¿no? También, pero Exactamente, ahí no tenemos el intervalo de confianza, no sabemos si es estadísticamente significativo o no, ¿no? Al momento vemos que el riesgo relativo es de protección o de riesgo, Josué. Riesgo, ¿no? De presentarlo, de ¿De presentarlo, perdón. riesgo? Ah, no, el RR es de protección, ¿no? O sea, de 0,56, es menos de Ajá, 1, ¿no? el del riesgo relativo es de protección. Si nosotros hacemos la reducción del riesgo relativo, ¿en cuánto disminuye la disquesia? ¿O en cuánto disminuye ese riesgo de presentar disquesia en las que tomaron Dienogest? Que sigue siendo relativo, es lo mismo que el riesgo relativo, 44. en un 44 cuarenta y del cuatro por 100. ciento, Exactamente, ¿no? Disminuimos el riesgo de disquesia, de dolor al defecar en un 44%. Y también los valores absolutos se ven radicales, ¿no? Ya lo decía Miguel, en un 25% se disminuye la disquesia. Si nosotros tenemos el intervalo de confianza, que yo no lo veo ahorita, voy, ¿es estadísticamente significativo o no? No, porque pasa la unidad. No, porque pasa la unidad. No puede ser que sea que el Dienogest disminuya la disquesia, pero al mismo tiempo la aumente, ¿no? No es algo como lógico, no es algo que esperaríamos de un medicamento. Entonces, por lo tanto, no hay una asociación estadísticamente significativa entre el medicamento placebo y la presencia de disquesia. Pero clínicamente lo ven relevante Pues con esa sí, disminución absoluta del riesgo. Ahora, si calculamos el número necesario a tratar, ¿se acuerdan cómo se calcula? uno entre reducción absoluta de riesgo. Ujú. ¿De cuánto le sale? ¿Era ¿Sería 25? 40? Uno, uno entre Un- 0,25, 0,25 a 40. 40, ¿no? Pues, 4, 4, 4. o 4. ¿Sí lo ven aquí? Con 0,25, ¿no? O sea, no Uno, 0,25. ajá, uno entre 0,25 porque estamos hablando de porcentaje. Mm. El 25% es el porcentaje, pero como a uno le vamos a quitar ese 25, sería 0,25. ¿Queda claro esto? Uno entre 0,25, ¿cuánto les da? 4. 4. ¿Qué significa ese 4, León? Es el número necesario a tratar. Fer, ¿qué significa ese 4? Es lo que se tiene que tratar.
Ujú. de la incidencia. ¿Qué dirías tú con ese 4? ¿Quién le quiere ayudar a Fer? Yo ya Yarla. que Que necesitas 4 pacientes, ¿no? Que se tienen que tratar a 4 pacientes con el Dianogest para que se cure uno. Ajá, para que uno tenga el beneficio. ¿Queda claro esto? Sí. Bueno, este es un repasito, considerando que podemos analizar aquí el resultado. Pero bueno, este es con el tamaño de muestra que se consideró en este ejemplo, ¿no? 15 y 17 participantes. ¿Qué me dices, Ana? ¿Tú lo ves relevante clínicamente? O sea, ¿crees que sí, si aumentamos el tamaño de muestra podamos tener el resultado estadísticamente significativo? yo creo que sí, porque, o sea, pasa la unidad, pero apenas por punto 2. Entonces yo creo que Apenas por puede punto 2. Y mejorar. aparte, como vimos con la reducción absoluta de riesgo, pues vemos que se disminuye en un 25%. O sea, no estamos hablando de 2% ni de 1 kilo si habláramos de pesos. Estamos hablando de un 25% de valor absoluto en disminución de la disquesia. Ujú. Pues podemos ver que clínicamente es relevante. Ahora, aquí está el ejemplo, este ya es el ejemplo real basado en un artículo en donde sí consideraron el tamaño de muestra y encontraron este resultado. Si se dan cuenta, en el grupo de Dienogest fueron 29 participantes y en el de placebo fueron 28. En las que tomaron Dienogest encontraron una incidencia de disquesia en el 20% y en las que tomaron placebo del 57%. ¿Se dan cuenta cómo cambia el resultado? Con asegurar el tamaño de muestra podemos asegurar un resultado y minimizar la probabilidad de caer en el error tipo 2 en este caso. Ujú. Y ahora, bueno, esto sería como que lo mismo que ya vimos. Bueno, ¿qué elementos deberíamos considerar en el cálculo de tamaño de muestra? Nosotros tendríamos que saber el objetivo del estudio, si es descriptivo o si es comparativo. Las características de las variables a comparar, si son medias o si van a ser proporciones, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta cada uno de estos elementos para poder ver qué fórmula es la adecuada para realizar nuestro cálculo. También cuando hablamos de comparar medias o comparar proporciones, la magnitud de la diferencia entre los grupos. En muchas fórmulas, esta magnitud de la diferencia se llama delta, ¿no? Y en otros, cuando solo estamos hablando de una sola proporción o de una sola media, lo que nosotros calculamos es la precisión, que viene siendo también como tipo delta, pero hablando de la precisión y es una fórmula que también se da extra para ver qué tanto queremos acercarnos al resultado. Y ahorita les voy a poner algunos ejemplos. También la variabilidad de la población de la cual se extraerá la muestra. Es decir, cuando hablamos de media o de comparación de medias, tenemos que tomar en cuenta la desviación estándar o la varianza. Y principalmente, qué poder estadístico vamos a utilizar y qué confiabilidad. ¿Cuál va a ser el valor de la confiabilidad que nosotros vamos a incluir en nuestro cálculo de tamaño de muestra? ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer un cálculo de tamaño de muestra utilizando la fórmula para dos proporciones? El tamaño que me va a salir de la muestra, si esta magnitud de la diferencia es menor, es decir, es del 1% versus que fuera del 10%, ¿va a ser más grande mi muestra, la del 1% o la del 10%? Menor, ¿no? Porque a mayor diferencia, mayor población. Al revés, a menor diferencia, mayor población. Mayor. O sea, pero Si el diez por nosotros, ciento es si nosotros tenemos la una magnitud, diferencia del ¿no? 1% entre nuestros grupos, Ah, ok, una ok, diferencia sí. del 1%, vamos a requerir más población, Josué, Sí, sí, sí. para poder asegurar nuestros resultados.
Si tenemos una diferencia mayor como del 10%, vamos a requerir menor población. Ujú. Y eso también hay que considerarlo. ¿De dónde vamos a obtener la información? ¿De dónde vamos a obtener estas proporciones, esta desviación estándar, estas medias? De antecedentes científicos. Pueden ser nacionales o internacionales, pero que sean con características similares a la población que nosotros queremos evaluar. Lo más parecida, ¿no? Ahora, es lo que ahorita estábamos viendo. ¿Qué va a influir en el tamaño de muestra? Va a influir el delta. Si el delta es más pequeño, si la diferencia es más pequeña, la n va a ser más amplia, más grande. Si la delta es más grande, si la diferencia entre nuestros grupos es más grande, si tenemos una diferencia en proporciones como ahorita con la disquesia y el dienogest, si la diferencia es más amplia, es posible que al calcular nuestro tamaño de muestra, nuestra n sea más pequeña. Ujú. La desviación estándar, cuando estamos utilizando la fórmula de Comparación de comparación de medidas, ¿no? medias o de media, si la desviación estándar es más amplia, es más grande, nuestra n va a ser más grande. Hablo de de la desviación estándar del estudio en el que nos vamos a basar. O si la desviación estándar es más pequeña, por lo tanto la n va a ser más pequeña, la variabilidad es menor y la n va a ser más pequeña. ¿Qué pasa con el alfa y con el beta? Cuando nosotros queremos asegurar un alfa, un error alfa más grande, no, más pequeño, nuestra población va a ser más grande. Ujú, va a tender a ser más grande. Si nosotros tenemos un alfa de 0.01, que sería una confiabilidad del 99%, nuestra n va a ser más grande. Por el contrario, si nuestro alfa es más grande, es decir, de 0.10 o del 10% y la confiabilidad del 90%, nuestra n va a tender a ser más pequeña. Lo mismo sucede con el beta. ¿Queda claro esto? Sí. A ¿Sí? mí me quedó Con la duda tablita. cuando leí esa parte de que la desviación estándar, pero no de la variable. Algo así. Pero no de la variable. Ajá, que se usa la desviación estándar, sí, de un artículo, pues para cálculo de tamaño de muestra, pero no de la variable. Y incluso en el OPINEPI o como se llame, cuando viene la comparación de medias, vienen dos desviaciones estándar. Ujú, porque son de las dos medias. Si comparamos dos medias, por ejemplo, en un caso en el que queramos ver cómo un medicamento baja la presión arterial, que era el ejemplo que venía en el artículo, estamos hablando de dos medias con dos medicamentos, el tratamiento A y el tratamiento B. Por lo tanto, esas dos medias en reducción son las que vamos a considerar junto con sus desviaciones estándar, pero sí son del estudio previo, del estudio en el que te estés basando. Ahorita traigo unos ejemplos para que quede un poquito más claro. De hecho, traigo tu ejemplo. Es que Ana me mandó sus datos porque no le quedaba su cálculo de tamaño de muestra y lo resolvimos y entonces les traigo el ejemplo para que lo podamos ver también aquí. Y bueno, ya vimos que los factores que van a influir en el cálculo de tamaño de muestra es a menor error tipo 1 que queramos asegurar, tanto como a menor error tipo 2 que también queramos asegurar, mayor va a ser nuestro tamaño de muestra, ¿no? A menor variabilidad de las mediciones, a menor desviación estándar, a menor varianza del estudio en el cual nos estamos basando, menor va a ser el tamaño de muestra. A menor magnitud en las diferencias entre las proporciones y entre las medias, mayor va a ser el tamaño de muestra. Es decir, cuando la diferencia entre la media de presión arterial del grupo 1 y la diferencia de presión arterial en el grupo 2 sea mayor la diferencia, es decir, que exista a lo mejor una diferencia de 10 milímetros de mercurio, ¿es? De 10 milímetros de mercurio, entonces podemos decir que el tamaño de la muestra va a ser menor. Pero entre más cercana sea esta diferencia, puede ser 2 milímetros de mercurio, la muestra va a ser más grande porque necesitamos mayor tamaño de muestra para poder asegurar esa diferencia. Entre más números de grupos de estudio, entre más número de variables, mayor va a ser el tamaño de muestra. También si queremos tener una dirección de la hipótesis bilateral, mayor va a ser el tamaño de muestra. Si es solamente unilateral,
menor el tamaño de muestra, pero esto aquí lo vamos a ver ahorita. Ahora, nosotros tenemos ya muy claro el error tipo 1 y el error tipo 2, ¿verdad? Para eso, también tenemos que considerar en el cálculo de tamaño de muestra nuestro zeta de alfa y nuestro zeta de beta. Estos vienen del nivel de confiabilidad y el nivel de poder que nosotros queramos tener en nuestro tamaño de muestra, nuestro cálculo de tamaño de muestra. Y son constantes. Estos valores van a ser constantes. En un artículo que, no, más bien no es un artículo, es un libro que espero poderles pasar de cálculo de tamaño de muestra, vienen estas tablas. Y lo que ellos hicieron fue sumar el valor de zeta de beta y el valor de zeta de alfa, elevarlo al cuadrado para podernos decir o para poder calcular de manera más fácil el tamaño de muestra. Y sale el mismo resultado. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y miren, por ejemplo, para nosotros considerar un 95% de confiabilidad, nuestro alfa va a ser de 0.05. El valor Z va a ser de 1.96. ¿Saben a qué se refiere ese 1.96? Es al cuadrado de la... No. ¿Por Este qué ese es el... 1.96 está muy cerquita de 2, ¿no? Es lógico. Es como si fueran dos desviaciones estándar, pero no. Es 1.96 desviaciones estándar. Los valores Z son desviaciones estándar. Entonces, si nosotros tenemos nuestra curva de distribución normal, lo que quiere decir este 1.96 es que el 95% lo que vamos a asegurar se va a encontrar respecto a la media, 1.96 desviaciones estándar hacia la izquierda y 1.96 desviaciones estándar hacia la derecha. ¿Sale? Esto, si no les queda claro, no tendría todavía por qué, porque a final de cuentas es una constante, pero para que más o menos lo vayan asimilando. Es decir, esto, ¿no? Por eso ese valor vale 1.96, que sería el 95% de confiabilidad de que los resultados caigan acá y un 2.5% de este lado y un 2.5% de este lado, ¿no? La menor proporción de este lado. Y hasta aquí es donde se marca que si se dan cuenta es bien cerquita de menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar. Es lo mismo que la distribución normal, solo que el valor es de 1.96. Así lo pusieron, es una constante, pero bien pudiera ser 2, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora sí los ejemplos de cálculo de tamaño de muestra. Comparar dos proporciones. Este es el ejemplo de Ana, que nos mandó en clases pasadas, lo vimos. Pero Ana tenía duda de cómo hacer su cálculo de tamaño de muestra. Y hablábamos de que cómo se podía hacer. Se hizo con OpenEpi la primera vez, salió el resultado y después lo quise hacer con las dos proporciones, porque de hecho lo que manejamos con OpenEpi es prácticamente lo que sería dos proporciones. Y con dos proporciones, esta es la fórmula para tamaño de muestra para dos proporciones, pero la tomé de este libro porque del artículo está muy complicada la fórmula. Y sale exactamente lo mismo, o sea, es lo mismo, lo que nos facilite las cosas es lo que vamos a elegir ahorita. Entonces tenemos el artículo de Ana. Ana, ¿me puedes explicar estos dos tratamientos, estos dos grupos? ¿Nos los puedes explicar? Sí, el grupo naranja es el grupo que está en un tratamiento que son dos fármacos en una sola tableta. Y el Ujú. grupo azul son tres fármacos en una sola tableta. Y aquí lo que está de moda en el VIH es ver, porque están Ozempic. buscando si hay asociación entre el antirretroviral y el aumento de peso, porque pues ya hoy en día ya no fallecen, ¿no? Por VIH, sino por las comorbilidades crónicas. Ujú. Ok, Entonces, ok. están intentando establecer ese punto de corte y ver si un antirretroviral se asocia a más incremento de peso que otro con respecto al que tenía o el peso que tenían respecto a previo al inicio antirretroviral. Ok, bueno. Entonces, con ese dato tenemos que hay dos grupos. El de una tableta que son con dos medicamentos y una tableta que son los del naranja, que son 277 participantes, y el del grupo 2,
que son 3 medicamentos en una tableta, los del azul, que son 276. De ellos, en 48 semanas, el 30%, lo voy a redondear para hacerlo más fácil, el 30% ganó el 5% de su peso. Y del grupo naranja o café fue el 20%. Entonces tenemos esos antecedentes. Ahora vamos a hacer el cálculo de tamaño de muestra considerando eso que tenemos. Tenemos esta fórmula que nos dice que va a ser P por Q. P sería esta proporción del 30%. Por Q, ¿saben qué es Q? Q es el valor de 1 menos el valor de la proporción, que sería 1 menos 0,30 y nos da 0,70. Más 20 por, que es el 20%, que es el P2, la proporción número 2, por Q de 2, que le restamos al 1 este 20, 0,20 y nos da 0,80. Ajá. Por K. Esta K es lo que les había dicho que este autor hizo una suma del valor z de alfa y z de beta y lo elevó al cuadrado. ¿Cuánto? Vamos a considerar que estamos queriendo una confiabilidad del 95%. ¿Se acuerdan cuál era la constante de asegurar una confiabilidad del 95%? 1,96. 1,96. Y la constante de asegurar un poder de 80% es de 0,84. Si sumamos 1,96 más 0,84, ¿cuánto nos da? 2,8. Lo elevamos al cuadrado. Ah, 784. 7,84. 7,84. Ok, aquí está 7,9 porque ellos lo redondearon, miren. Es esta tablita. Asegurando un poder de 80% y una confiabilidad de 95% con un error del 5% nos da 7,9, ¿sale? Pero esto es para que vean de dónde sale esa K. Aquí ya estamos contemplando Z de alfa y Z de beta. Entonces el valor es 7,9. Sumamos estos dos resultados y luego lo multiplicamos por 7,9. Entre la diferencia, que era lo que hablábamos hace rato, Josué, esta diferencia, este delta, P1, la proporción 1 menos la proporción 2, 0,30 menos 0,20 al cuadrado, y al resultado lo dividimos entre el resultado de aquí abajo. Nos da 293 participantes en cada grupo. ¿Sale? Sí. Ahora lo vamos a hacer en OpenEpi para que les quede más claro. ¿Tienen OpenEpi o no? Yo nunca pude ni en el celular bajar la app ni en la computadora, no sé qué pasa. A ver, vamos a ver si aquí se puede. ¿Están viendo mi pantalla? ¿O la presentación? La presentación. Ok, voy a compartirles entonces para hacer este cálculo. Les voy a enseñar cómo. Ok. Vamos a ver. Les voy a mandar. No, creo que no. Tómenle fotito. Les voy a volver a compartir la presentación para que le tomen fotito a esto. Al cuadrito del artículo en el que nos estamos basando para hacer este cálculo de tamaño de muestra. Ok. Una duda, la constante K, ¿por qué fue 7,9? Fue 7,9 porque esta es una constante que nos Ah, sí. da el valor de z de alfa
y zeta de beta, 7.9. Pero si nosotros lo hacemos con la fórmula, es que creo que no puse la fórmula que está del doctor Juan Talavera y del doctor Rivas, pero si nosotros consideramos, aquí sí puse alguna, esta es la misma, aquí está esta. Si nosotros consideramos el zeta de alfa y el zeta de beta por separado, aquí viene en esta fórmula, Yarla, que es prácticamente lo mismo. Ajá, entonces es considerar como estos valores zeta de alfa 1.96 menos 0.84 que es zeta de beta, dependiendo el nivel de confianza y el nivel de poder que queremos asegurar. Yo les recomiendo que se queden con 95% de confiabilidad y 80% de poder. Vamos a ver entonces, les voy a compartir. Vamos a meternos aquí. Ahí está. Si nosotros le ponemos aquí OpenEPI, ya lo tengo ahí. Le damos aquí clic. Y este es OpenEPI. De hecho, aquí aparece cómo citarlo, porque pueden basarse en OpenEPI para hacer su cálculo de tamaño de muestra y citarlo de esta forma. Aquí tenemos para una proporción, para un casos y controles no pareado, para una corte o un ensayo clínico y para una diferencia de medias. Para una proporción utilizaríamos si el estudio es descriptivo como tal. Para una diferencia de proporciones, en este caso como es el estudio en el que nos estamos basando, le daríamos clic aquí en corte y ensayo clínico. Y aquí nos va a aparecer introducir los datos. Nivel de confianza no le cambiamos, ya dijimos que queremos un 95%, de beta un 80%. La razón de no expuestos a expuestos por lo regular se mantiene 1, porque os queremos tener como que por uno que reciba un tratamiento, otro que reciba el otro tratamiento. A diferencia de un casos y controles en donde a lo mejor sí cambiaría un poco, en donde diríamos que por cada caso tenemos 2 controles, ¿no? Entonces aquí se quedaría 1. Ahora, porcentaje de expuestos, perdón, porcentaje de no expuestos positivos. Aquí sería el porcentaje de no expuestos positivos, que sería el 20%. Depende, por ejemplo, si estamos hablando de que en uno se presentó la enfermedad y en otro no, entonces, o estamos hablando de un factor de exposición diferente, porque en este caso los dos tienen tratamiento, ¿no? Es diferente si habláramos de antibiótico o de aspirina y placebo. Expuestos serían los que reciben la aspirina y no expuestos los que no reciben nada, los que reciben placebo. En este caso, el porcentaje de no expuestos positivos, ¿cuál sería, Ana? Puede ser cualquiera. Ajá, pero yo creo que es el de la triterapia esa, porque ahí están defendiendo la biterapia en ese artículo, entonces Ese yo creo entonces que es sería el 30, 20%. No, el 20, el 20. 20%. Ok, 20%. Y aquí solo nos pide llenar otro, ¿no? Para que los demás los completa. Entonces, lo que tenemos es el porcentaje de expuestos positivos, que entonces ya serían los que están con el 30%. Ujú. Ajá. Y le damos calcular. Se dan cuenta, es muy similar al cálculo que hicimos. Estos son diferentes autores, pero cualquiera de los 3 que consideren está bien. Ujú. Entonces, para redactarlo en nuestro protocolo sería considerando todos estos valores. El cálculo de tamaño de muestra considerando un nivel de confianza o un nivel de significación de 2 lados, 1 menos alfa fue del 95%, la potencia del 80%, ¿sale? Vamos a seguir teniendo estos ejemplos, todavía tenemos 10 minutos. ¿Les queda claro con esta comparación de proporciones? Con las fórmulas solo es cuestión de rellenar los datos. Aura, adelante. Ese ejemplo entiendo, del trabajo de Ana. La pregunta es si es viable tener los 200 y pico pacientes.
viable, o sea, como que sea Ajá, accesible. es que se me hace mucho Sí, y mi eso es. estudio se parece al de ella y me espanta. ¿El tuyo también es diferencia de proporciones? ¿Son los datos que tienes? Son de diferencia de días de incapacidad, entonces yo lo pensé hacer por diferencia de media. Ok, hay que hacer ese ejemplo. ¿Tienes los datos? Si quieres, podemos calcularlo con diferencia de medias. Y ella va sobre Nada la más, población. ¿Mande? Ella va sobre la población trabajadora, ¿no? Se le va a subir Ujú. un buen costo. Sí, y justo cuando son diferencia de medias, a veces la población el tamaño de muestra se hace muy pequeño. Cuando es diferencia de medias. Lo ideal sería con diferencia de proporciones, pero no sé, Ana, ¿sí es accesible para ti juntar 290 participantes de cada grupo? No, porque justo mi estudio sale de otro y el tamaño muestral de ese otro eran 300 y algo. Y En yo en ese total. momento cuando lo calculé me dio como 58 por grupo, pero usé la de medias y en Ujú. ese momento todavía no había nada escrito, o sea, nada, nada, nada. Entonces me basé solo en una diferencia que encontré que no era peso, sino era una diferencia entre la resistencia a la insulina que había bajado en un 3%. Y ya luego encontré como recientemente que acaban de sacar un póster que había una diferencia en el peso de 2,6%. Entonces fue como que dije, ay, crack. Pero Pues es si que lo puedes hacer con la de medias, pues también se puede justificar porque tienes el valor anterior. sí, Entonces, hazlo con el de medias y si quieres nos lo presentas la siguiente clase. también lo calculé por la cosa esa de eventos por variable, Ujú. También porque se sí era puede más eventos correcto. por Sí, variable, porque eso pero, de los eventos por variables es la que más, es la que menos población te da. es Ajá, la de que hecho por menos eso lo hice así. población O te sea, da. tengo todo para mi presentación, pues, porque obvio me van a trabajar con esa parte. Sí, es complicado, o sea, pero si no puedes asegurar también tantos participantes, no puedes hacerla con diferencia de proporciones. Es lo que sea viable, porque si a final de cuentas tú haces tu cálculo de tamaño de muestra con proporciones y al final no juntas lo que tienes que juntar, los participantes que tienes que juntar, pues va a ser una limitación a tu estudio. Entonces trata como de seleccionar la fórmula que más se apegue a lo que tú estás observando, a lo que tú vas a observar. Por ejemplo, si se puede con diferencia de medias, hazlo con diferencia de medias. Ujú. Pero hay que tener en cuenta que para que nosotros tengamos un menor tamaño de muestra, tendríamos que tener una diferencia entre grupos mayor. Adelante, Miguel Ángel. Yo una pregunta, doctora. Sí. Bueno, yo creo que lo que nos han enseñado es que con OpenMP es lo más fácil para hacer el cálculo de tamaño de muestra. Y bueno, tanto esta clase como con el doctor Rivas, pues sí nos ha enseñado esto con OpenEpi. Mi pregunta es, o sea, para nuestros trabajos ponerle la referencia, o sea, le ponemos, se calculó con fórmula de dos proporciones, se utilizó OpenEpi y Ujú. esta referencia que nos ponen aquí abajito, o tenemos que poner, se Sí, utilizó sí, la sí, sí, sí. fórmula tal y, y poner toda la fórmula o como Sí, dice el doctor Rivas. Ujú, puedes poner con OpenEpi y fíjate que sale prácticamente igual. ujú, O sea, digamos que si puedes hacer las comparaciones y elegir la fórmula que quieras poner en tu trabajo. O si lo hiciste con OpenEpi, lo pones con OpenEpi. OpenEpi está validado, digamos ujú. que es un programa que se puede utilizar y que se puede citar en trabajos científicos. Ajá, entonces lo puedes hacer igual con OpenEpi, pero antes de pasar contigo, Aura, para que nos enseñes. Pues La es que al siguiente final el clase, software ese, ¿mandé? es que al final el software ese solo es un software que te ayuda a sustituir valores de una fórmula ya estable, ¿no? Entonces Ajá, se supone, sí, sí, o sea, realmente es exactamente lo mismo. no Ujú, necesitamos referenciar el OpenEpi, ¿no? Porque en teoría pues, te da la sustitución de los valores, ¿no? Y al final nada más lo que sí siento, y eso es lo que siempre se pone, es como con qué fórmula utilizaste, ¿no? O ujú. sea, ¿Con como qué que el fórmula software solo te utilizaste? ayuda a rellenar valores. Exactamente, pero también se puede citar, ¿no? No hay como tal ningún problema. Por ejemplo, aquí
Esta fórmula es la del libro que les comento y es una diferencia de medias, ¿no? Entonces hace la diferencia de medias, aquí estamos hablando de la desviación estándar, aquí de las medias, y nos sale 10 en cada grupo, ¿no? Que es muy poquito, ¿no? Si estamos hablando de pérdida de peso, de una diferencia que fue de 14.8 menos 2.1, 12, ¿no? Entre 11 y 12. Y justo es de un estudio que nos enseñó en una de las clases Josué. Entonces, es como de 11 punto y tantos la diferencia en kilos. Y fíjense lo que cambia. Entonces, hay que considerar bien cuál vamos a elegir, cuál fórmula. Y dependiendo, si nosotros como desenlace vamos a ver proporciones, tendría que ser una de proporciones. Si a lo mejor vamos a considerar factores de riesgo como maniobras, entonces tendría que ser la de eventos por variable, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, esta es la fórmula que aparece en el artículo del doctor Juan Talavera y Rivas. Nos sale 10 en cada grupo, 10 en cada grupo y con OpenEpi también nos sale 10 en cada grupo. Entonces, prácticamente es lo mismo en cada una de las fórmulas. Ahora sí, Aura, ¿nos quieres presentar la tuya antes de que termine la clase? Doctora, lo que ocurre es que no hay precedente en otros artículos. Entonces, no sé qué poner, honestamente, qué diferencia se espera, porque ya lo busqué y no hay, ¿Cuál es tu no hay, desenlace? el desenlace son los días de incapacidad temporal para el trabajo. Son los días de incapacidad temporal para el trabajo y no hay un estudio que tenga esos resultados. Si es Ninguno, ninguno. ninguno, ¿Qué otras variables tienes? la terapia funcional cognitiva, o sea, trabajar en los pensamientos de las personas sobre el dolor lumbar bajo. Se Tampoco hay trabaja como... sobre eso sí, pero no lo relacionan con los días de incapacidad. Hay otros factores, otras variables, pero esa no. Inténtalo hacer con esa variable, que sea más o menos en un entorno similar. O piensa hipotéticamente, ¿tú qué esperarías como de diferencia en los días de incapacidad? O sea, más o menos con la teoría, que no exista realmente, digamos, publicado un artículo similar al tuyo, pero teóricamente, ¿tú qué esperarías que existiera la diferencia en esos días de incapacidad? ¿Tienes dos grupos? Yo, ¿Vas a tener dos grupos sí, o dos grupos. Yo pienso que disminuya por lo menos un 20%. un 20%? Y Esos eso son ya en dinero se traduce en un buen monto. en un 20%. ¿Y la maniobra principal cuál sería? Sería terapia funcional, o Terapia sea, funcional. trabajar en pensamientos. Y eso lo evalúas de alguna forma, digamos, lo puedes clasificar como que sí se trabaja en terapia funcional, no se trabaja. ¿Cómo lo evaluarías? ¿Cómo lo A tomarías? un grupo se le aplica la terapia, al otro grupo lo que siempre se hace, la Ok. terapia habitual y el desenlace son los días. Ah, ok. Entonces, Entonces, lo que miden normalmente es la funcionalidad, así lo miden y si hay evidencia de que tiene impacto. ahora, ¿tú esperarías que en esos dos grupos de terapia que tienes, la diferencia en días de incapacidad fuera del 20%? Ajá, que uno tenga 20% por lo menos días. Menos días. ¿Y el otro? Ajá. El otro se va a comportar habitualmente porque eso lo hemos medido desde hace mucho en los comités. ¿Y el Es otro un cómo se dineral. comporta? El otro es muy alto. Son muchos días expedidos por una causa no justificable. Ajá. Entonces hay que checar esos valores ahora.
Hay que checar el valor que esperarías, o sea, con base en todo eso en todo esto que me estás diciendo, esos valores hipotéticos que tú esperarías que tuvieran, y haz el cálculo de tamaño de muestra con esos valores. Por ejemplo, si para los que no reciben la terapia nueva o funcional es del 80% y para los otros del 20%, que tú esperarías no, dijiste que bajara un 20%, que fuera del 60%, hacías el cálculo. Y hay que Ok, ver cómo te sale. Si quieres la siguiente clase, nos los puedes presentar. ok, Ujú. muy Y bien. los que quieran, igual pueden presentar su artículo en la siguiente clase, su artículo, su cálculo de tamaño de muestra. Y también esta semana les voy a enviar los lineamientos para su proyecto final. Les tengo que evaluar de alguna forma y la verdad es que no pudiera ser como de manera cualitativa o así. Yo quisiera hacerlo de manera cuantitativa porque no me saldría. Yo les pondría todos 10. Entonces, sí, no soy muy buena para evaluar. Doctora, una pregunta muy rápida. Sí. Yo cambié de proyecto. En el anterior sí tenía cálculo de muestra porque tenía pacientes, pero ahorita estoy haciendo un modelo in vitro y no necesito cálculo de tamaño de muestra, ¿es correcto? Ujú. No es un ensayo Vitro. clínico. No. Ok. Yo tengo otra Entonces, duda. ¿Existe eso de sí. los estudios piloto y eso o es puro choro? Pues yo digo que es puro choro. Pues no tendríamos que hacer un estudio piloto al final de cuentas. Como, Si lo vas a hacer es porque ya hay un antecedente o ya hay algo que te dice que tu estudio va a tener validez o que es necesario, que tiene la justificación. Entonces, un estudio piloto vendría como para probar a lo mejor que un instrumento funciona, por ejemplo, ¿no? en el caso de Aura, que no hay nada escrito, bueno, ella dice, este, y que son esos primeros estudios en los que ya luego uno va viendo que sí hay cosas importantes. Es que en Infecto se hace mucho eso, entonces llama mi atención. Pues los estudios pilotos como tal, no, pues no. Digamos que no son tan reconocidos por lo mismo, porque estás hablando como de un estudio que no tiene las bases ideales que debería de tener, ¿no? Como que lo lanzas así al ruedo y no sabes si va a funcionar o no. Entonces, para el caso de la maestría, tendría que ser un estudio que ya tenga, a lo mejor no un antecedente tan claro como en el caso de Aura, pero que sí lo hayan evaluado ellos a lo mejor de manera interna, ¿no? Y aparte no es tan, no tiene un efecto, digamos, tan impactante como si probaras un medicamento, ¿no? Ujú. Entonces tendría que estar el antecedente. Pero bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. El siguiente jueves les mando las indicaciones. Lo que tenemos que leer ahora es pertinencia de la prueba estadística. Igual viene en el compendio de artículos que les envié para que lo abordemos la siguiente clase, que es prácticamente el plan de análisis estadístico. Pero ¿qué prueba es la más pertinente para utilizar en el caso de acuerdo con el tipo de variable, el objetivo, la distribución? Ujú. Entonces, los veo en la siguiente clase, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.